Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de los productos notables. Tenemos A y B. A y B son dos números o cantidades que representan números reales o expresiones algebraicas. En esta presentación, con la letra A me refiero a el primer término y con la letra B me refiero al segundo término. Empecemos entonces con la primera fórmula de los productos notables, que es la suma y diferencia de binomios, que también se le conoce como binomios conjugados. Esta fórmula es la siguiente. Tenemos A más B multiplicado por A menos B. Por eso se llama suma y diferencia de binomios. Aquí tenemos una suma y aquí tenemos una diferencia. Esta multiplicación se resuelve de la siguiente manera. Nos queda A al cuadrado menos B al cuadrado. Es decir, el primer término de cada binomio, que es la letra A, menos el segundo término de cada binomio, que es la letra B, ambos elevados al cuadrado. Entonces, cuando tengamos la multiplicación de una suma y una diferencia de binomios, lo podemos resolver de esta manera. Veamos un ejemplo. Tenemos 2x menos la raíz cuadrada de y. Esta es la diferencia y ahora tenemos 2x más la raíz cuadrada de y. Esta es la suma. Entonces, claramente tenemos una suma y diferencia de binomios. Vamos a aplicar esta fórmula. Para esto identificamos el término A, que en este caso es 2x, y el término B, que es el segundo término, que claramente es la raíz cuadrada de y. Entonces, de acuerdo con la fórmula, tenemos a elevado al cuadrado. A es 2x, esto elevado al cuadrado, menos b al cuadrado. B es la raíz cuadrada de y. Esto elevado al cuadrado, hacemos operaciones, 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado nos queda x al cuadrado. Menos, tenemos la raíz cuadrada de y elevado al cuadrado. Esta raíz, como es cuadrada, su índice es 2. Cuando el índice de la raíz coincide con el exponente, el radical se cancela con el exponente y nos queda simplemente y. Listo, este es el resultado. Pasamos al segundo producto notable, que se trata de un binomio elevado al cuadrado. Tenemos aquí a más b elevado al cuadrado. Este se resuelve de la siguiente manera. Recordemos que a es el primer término y b el segundo término. Entonces decimos el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo. Tenemos 3x más 5, esto elevado al cuadrado. Se trata de un binomio al cuadrado. Entonces podemos aplicar esta fórmula. Tenemos que a es el primer término, que es 3x, y b, que es el segundo término, es 5. Ahora aplicamos la fórmula. Nos dice el primer término al cuadrado. El primer término es 3x. Ponemos 3x elevado al cuadrado. Luego tenemos más 2 por el primer término, que es 3x, multiplicado por el segundo término, que es 5. Luego tenemos más el segundo término al cuadrado. El segundo término vale 5, esto elevado al cuadrado. Ahora hacemos operaciones. Tenemos 3 al cuadrado es 9. Aquí tenemos x elevado al cuadrado. Luego tenemos más 2 por 3, 6. 6 por 5 nos da 30. Aquí nos queda x. Enseguida tenemos más 5 al cuadrado es 25. Listo, este es el resultado. Pasamos a la tercera fórmula de los productos notables. Ahora vamos a trabajar sobre la diferencia al cuadrado. Tenemos aquí un binomio que es una diferencia elevado al cuadrado. Esto se resuelve de la siguiente manera. Recordemos que a es el primer término y b el segundo término. Entonces decimos el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado. Veamos un ejemplo. Tenemos x menos 3y, esto elevado al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, entonces aplicamos esta fórmula. Entonces nos queda igual. Primero identificamos el primer término, que en este caso es x, y b, que es el segundo término, en este caso es 3y. Ahora sí que ya tenemos a y b, sustituimos aquí.
a al cuadrado. A vale x, ponemos x al cuadrado. Menos 2 por el primer término que es a, en este caso a vale x, por el segundo término que es b, b vale 3y, enseguida tenemos más el segundo término al cuadrado. El segundo término vale 3y. Entonces ponemos 3y elevado al cuadrado. Hacemos operaciones. Aquí nos queda x al cuadrado. Luego tenemos menos 2 por 3 es 6. Aquí nos queda x y aquí nos queda y. Luego tenemos más 3 al cuadrado es 9. Aquí nos queda y elevado al cuadrado. Listo, este es el resultado. Pasamos ahora a la cuarta fórmula de los productos notables. Se trata del binomio al cubo. Entonces, tenemos aquí un binomio elevado al exponente 3, es decir, un binomio al cubo. Esto se resuelve de la siguiente manera. Recordemos que a es el primer término y b el segundo término. Entonces decimos el primer término elevado al cubo más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. Ahora, hay que observar que aquí tenemos 4 términos, 1, 2, 3 y 4 términos. Es decir, tenemos un término más que lo que indica el exponente del binomio. Ahora, vemos que en el primer término tenemos a elevado al cubo, en el segundo término tenemos a elevado al cuadrado y en el tercer término tenemos a elevado a la 1. En el cuarto término ya no está presente a. Entonces, esto hay que tenerlo presente para recordar esta fórmula. Ahora, si nos fijamos en b, de derecha a izquierda tenemos b al cubo, b al cuadrado y b elevado a la 1. En el primer término ya no está presente b. Y también hay que observar que en los términos de en medio, es decir, el segundo término y el tercer término, tenemos el coeficiente 3. Esto es importante para poder recordar esta fórmula. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos y más 2 elevado al cubo. Como tenemos un binomio al cubo, podemos aplicar esta fórmula. Primero hay que determinar el término a, que es el primer término, que vale y el término b, que es el segundo término, que en este caso es 2. Ya tenemos a y b, entonces lo sustituimos en esta fórmula. Tenemos el primer término al cubo. El primer término es y, ponemos y al cubo. Luego tenemos más 3, ponemos 3 por el primer término al cuadrado. El primer término es y, ponemos y al cuadrado por el segundo término que es b, pero b vale 2, ponemos 2, luego tenemos más 3, ponemos 3. El primer término que vale y por el segundo término al cuadrado, el segundo término vale 2, ponemos 2 al cuadrado y por último ponemos más el segundo término al cubo. El segundo término vale 2, ponemos 2 elevado al cubo. Ahora solo hay que realizar operaciones. Nos queda igual, tenemos y elevado al cubo más 3 por 2 es 6. Aquí tenemos y elevado al cuadrado. Luego tenemos más, tenemos aquí 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 nos da 12. Aquí nos queda y más, aquí tenemos 2 al cubo, que es 8. Listo, este es el resultado. Pasamos ahora a la quinta fórmula de los productos notables. Tenemos aquí una diferencia elevado al cubo. Tenemos a menos b, que es una diferencia elevado al exponente 3. Y nos queda de la siguiente manera. Igual, sabemos que a es el primer término y b el segundo término. Entonces decimos el primer término elevado al cubo, menos 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3 veces el primer término por el segundo término elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cubo. Al igual que en la fórmula anterior, esta fórmula tiene 1, 2, 3 y 4 términos, es decir, un término más que lo que indica el exponente. También, si nos fijamos en a, observamos que aquí tenemos a al cubo, a al cuadrado y a. Y ahora, si nos fijamos en b, empezamos de derecha a izquierda y tenemos b al cubo, b al cuadrado y b elevado a la 1. Además, en los términos segundo y tercero tenemos el coeficiente 3. La única diferencia con respecto a la fórmula anterior es que aquí tenemos el signo menos y aquí también tenemos el signo menos. Pero ahora veamos un ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 2, esto elevado al cubo. Tenemos una diferencia elevado al cubo.
Entonces, aplicamos esta fórmula. Primero definimos a, que es el primer término, que es x elevado al cuadrado, y b, que es el segundo término, vale 2. Entonces, aplicando la fórmula nos queda el primer término al cubo. El primer término vale x al cuadrado. Ponemos x al cuadrado elevado al cubo. Luego tenemos menos 3 por el primer término al cuadrado. El primer término, que es x al cuadrado, esto elevado al cuadrado. Luego tenemos b, que es el segundo término, que vale 2. Ponemos 2, luego tenemos más 3 por el primer término. El primer término es x al cuadrado por el segundo término al cuadrado. El segundo término vale 2. 2 elevado al cuadrado. Y por último tenemos menos el segundo término, que vale 2 elevado al cubo. Ahora solo realizamos operaciones. Nos queda igual, tenemos x y los exponentes se multiplican. 2 por 3 es 6. Luego tenemos menos 3 por 2 nos da 6. Aquí tenemos x, los exponentes se multiplican. 2 por 2 es 4. Luego tenemos más 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 nos da 12. Aquí nos queda x elevado al cuadrado. Y por último tenemos menos 2 al cubo es 8. Listo, este es el resultado. Y con esto terminamos la explicación de los productos notables. Ahora vamos a ver unos ejercicios adicionales. Tenemos aquí la multiplicación de dos polinomios. Ahora, aquí lo que debemos hacer es identificar la forma de estos polinomios. Si nos fijamos, podemos ver que aquí tenemos 2x más y y aquí también tenemos 2x más y. Entonces podemos agrupar esto como el término a. Luego aquí tenemos 3 y aquí también tenemos 3. Entonces este puede ser el término b. Y ahora, si nos damos cuenta, los podemos agrupar de la siguiente manera. Ponemos 2x más y, luego menos 3, cerramos el corchete, y de este lado tenemos 2x más y más 3, cerramos el corchete. Entonces, como hemos quedado, este es el término a, este es b, por lo tanto x más y es a y 3 es b. Ahora, si nos damos cuenta, este polinomio tiene la forma a menos b y este polinomio tiene la forma a más b. Y recordemos que de acuerdo a los productos notables que acabamos de ver, se trata de una diferencia y una suma de binomios. Entonces, se puede aplicar la fórmula a al cuadrado menos b al cuadrado. Vamos a hacerlo. Nos queda igual a al cuadrado, pero a vale 2x más y. Entonces ponemos 2x más y, esto elevado al cuadrado, menos b al cuadrado, pero b vale 3. Ponemos 3 elevado al cuadrado. Y ahora hay que fijarnos que el primer término de esto que acabamos de obtener, en realidad se trata de un binomio al cuadrado. Y un binomio al cuadrado tiene esta forma, a más b elevado al cuadrado, y se resuelve de la siguiente manera. El primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para resolver este binomio al cuadrado. Nos queda igual, hemos dicho que el primer término al cuadrado. Aquí el primer término es 2x. Ponemos 2x elevado al cuadrado más, tenemos aquí 2, ponemos 2. Por el primer término, que vale 2x, por el segundo término, que vale y. Ponemos por y, más el segundo término al cuadrado, es decir, y elevado al cuadrado. Y por último, nos falta agregar esto. Menos 3 al cuadrado es 9. Esto es igual, tenemos 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x al cuadrado. Más, tenemos 2 por 2 es 4, aquí nos queda x y aquí nos queda y. Enseguida tenemos más y elevado al cuadrado y por último tenemos menos 9. Listo, este es el resultado. Veamos un ejemplo más. Tenemos aquí nuevamente la multiplicación de dos polinomios. Este ejercicio se parece mucho al anterior, ya que aquí podemos identificar dos términos que se parecen, x más y x más y. Entonces lo podemos agrupar como a. Ahora, tenemos menos, ponemos menos. Aquí tenemos más, ponemos más. Tenemos 1 y aquí tenemos 1.
pero 1 lo vamos a sustituir por b. Y entonces nos queda a menos b, y aquí nos queda a más b. Entonces, como están multiplicando, nos queda la diferencia y la suma de dos binomios. Y recordemos que esto es igual a el primer término al cuadrado por el segundo término al cuadrado. Entonces, aplicamos esta fórmula para resolver esta multiplicación de polinomios. Nos va a quedar igual. A, que es el primer término. En este caso, a es x más y. Ponemos x más y elevado al cuadrado. Luego tenemos menos el segundo término al cuadrado. En este caso, b, que es el segundo término, vale 1. Ponemos 1 al cuadrado. Esto nos queda igual. Observamos que este paréntesis al cuadrado se trata de un binomio elevado al cuadrado. Entonces, un binomio al cuadrado, como a más b elevado al cuadrado, es igual a el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Aplicamos esta fórmula para resolver este paréntesis que está al cuadrado. Entonces tenemos el primer término, que es x al cuadrado, más 2 veces el primer término, que es x, por el segundo término, que es y, más el segundo término, que es y, elevado al cuadrado. Ahora, este trinomio equivale al desarrollo de este binomio al cuadrado, pero nos falta esto. Entonces agregamos menos 1 al cuadrado es 1. Listo, este es el resultado.